Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Psicología Criminal y Forense. Mi nombre es Aurelio Coronado y en este espacio hemos estado tratando de invitar a expertos, expertas de diferentes áreas que estén trabajando en temas de violencias, en temas de derechos humanos, en temas de prevención de violencia, en temas de investigación, procuración de justicia. Y el día de hoy estoy muy contento porque estoy no nada más con un colega, estoy con un amigo que es Víctor Nodal, que está desde la hermosa ciudad de Guadalajara, ¿no? ¿Dónde andas? Sí, acá en Guadalajara, todo bien padre. Todo bien padre, sí, Guadalajara y Jalisco es un estado muy bonito para los que nos estén viendo en otros países. Guadalajara es, ¿qué será? Como la tercera más grande economía del país, tal vez, más o menos. Sí, más o menos como el estereotipo de lo que es ser mexicano sale de Jalisco, yo creo. Eso sí, porque ya a partir de los años 30, 40, hubo toda una campaña de retomar a Jalisco como, pues como los símbolos, ¿no? De ahí viene el charro, de ahí vienen como muchos elementos así, ¿no? Así es, sí, pues más o menos así se ve, medio folclórico. Sales, te asomas por la ventana y se ve todo el folclore mexicano. Víctor, me da mucho gusto tenerte acá, me da mucho gusto poder platicar contigo. Víctor, platícanos de ti primero, para que los que no te conocen, los pocos y pocas que no te conocen, te conozcan. Bueno, pues yo soy psicólogo por la Universidad de Guadalajara, tengo la maestría en el Instituto de Ciencia Aplicada en Psicología Criminal y Forense, y actualmente estoy estudiando el doctorado en Derechos Humanos también en el Centro Universitario de Tonalá de aquí de la Universidad de Guadalajara. Pues tengo ya un ratillo dedicándome a la psicología forense, a la victimología en particular. Ahorita estoy trabajando como el jefe de la unidad de primer contacto de la Universidad de Guadalajara y trabajando pues en la investigación de pues todo el trabajo que tiene que ver académico con el fortalecimiento de la perspectiva de derechos humanos aplicado a la psicología forense. Más o menos lo que Oye, andamos Víctor, haciendo ahorita. tú un tiempo estuviste haciendo evaluaciones forenses, ¿no? Sí, 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 o sea, platícanos de eso. ¿Cuál es tu experiencia en eso? pues realmente la experiencia que tengo con la evaluación forense es ampliamente diversificada a consecuencia pues del trabajo en el servicio público. Cualquier persona que Claro. trabaje en el servicio público sabe que tiene que hacer pues de absolutamente todo. Digamos, la intervención victimológica iba desde el acompañamiento de primera vez, de estar entrevistando víctimas de violencia de primera ocasión, hasta tutelar sus derechos en el Ministerio Público, las sugerencias de investigación forense al momento de la praxis de las carpetas de investigación, sobre todo desde la perspectiva victimológica, porque me parece a mí en términos prácticos, como hablando de victimología, como que el trabajo es un poco menos, no lo sé, es como menos lujoso de lo que uno puede pensar, está como menos Claro. glamuroso, ¿no? En realidad, Sí. el 70% del trabajo de un victimólogo es estarte peleando con personas, básicamente, ¿no? Con ministerios públicos, con otros servidores y servidoras públicas. El otro 25% es estar esperando a que te atiendan y ya el 5%, digamos, es lo que uno de repente tiene en su cabeza, que es la imaginación de la intervención victimológica por sí misma, ¿no? Y creo que eso establece como, pues, cuál es la praxis con perspectiva de derechos humanos en un espacio, me parece como México, pero generalizadamente como Sí. Latinoamérica, pues, en donde no es como que existan las condiciones ad hoc como para que el discurso se mantenga exclusivamente en niveles como academicistas, que yo pienso que es como que lo que todo el mundo nos gustaría, ¿no? Eso. Yo creo que eso que dices es bien, bien importante porque, y un poco lo hemos hablado ya en otros espacios tú y yo, pues a la ciencia le falta barrio, ¿no? Como que de repente está muy académico y no entendemos la realidad, pero también a la realidad le hace falta conocimiento. Y yo creo que vale mucho la pena y por eso te hemos invitado, porque tú eres una persona que ha estado trabajando directamente en contacto, como dices. Luego la gente que no está, a lo mejor los que nos escuchan, algunos que no estén trabajando en este tema, pues se imaginarán que uno como forense, pues con esta música de fondo de The Who, se hacen montajes y como dices, o sea, yo le decía mucho a mis alumnos eso, ¿no? Si hubiera un montaje de lo que es psicólogo forense y como dices, victimólogo en el sentido más amplio de estar atendiendo los procesos de las víctimas, era mucho es estar sentado afuera de un cerezo, de una cárcel, con la música de fondo de The Who, esperando a que te pasen pues pues donde puedes hacer las entrevistas o estar esperando a pasar a la audiencia o en realidad mucho este trabajo, como dices, tiene muy poco de glamour, pero también eso, por eso nos gusta hablar contigo, porque creo que tienes esa perspectiva. Como dices, hay como dos grandes, digamos, profesionales en esta área que influyen mucho, ¿no? Por un lado, los que están trabajando directamente con los casos, con las víctimas, yendo a los juzgados, haciendo gestiones, y por el otro lado aquellos que estudian a las víctimas y que lo hacen a veces pues desde espacios universitarios o espacios jurídicos, ¿no?
Y creo que ese ha sido mucho el problema, ¿no? ¿Cómo hacemos cómo acercamos estos dos espacios, sabiendo que cada espacio tiene sus propias subjetividades históricas que han construido acerca de los mitos, ¿no? De lo que es un académico y de lo que es un profesional. Y hablando de lo que me decías que estás estudiando ahorita el doctorado en Derechos Humanos. Sí, en Derechos Humanos. En Derechos Humanos estás trabajando una tesis, me gustaría que platicaras un poco sobre esa tesis, porque cuando me la planteaste a mí me pareció muy importante, o sea, me pareció una pregunta como tan importante, porque antes que nada, pues de dónde salió este rollo, ¿no? Y de la perspectiva de derechos humanos. ¿Puedes hablar un poco de tu tesis, por favor? Claro, ahorita lo que he estado trabajando de la investigación para la tesis tiene que ver con describir metodológicamente, es decir, como ya en este nivel academicista vaya, pues, porque sí es bien importante, cómo es que se hace una práctica tal cual metodológica de un pericial, o en general de una investigación científica forense con perspectiva de derechos humanos, pero en este caso pues centrado en concreto en la investigación psicológica forense. Porque digamos, hay varios niveles, como bien decía, yo veo como que hay dos grandes problemas para la aplicación de la psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Me parece a mí que cualquier ejercicio con perspectiva de derechos humanos tiene como dos grandes problemas, pero en psicología tenemos uno como muy concreto, y es que el ambiente jurídico ha sido excesivamente monopolizado por los juristas, ¿no? Totalmente. Entonces parece, a mí todo el tiempo, por ejemplo, si cuando estoy hablando con personas, estoy interviniendo en un caso, lo que sea, lo primero que me preguntan es que si soy abogado, ¿no? Como que tengo que estar... Sí, para ver qué onda, ¿no? A ver si te vamos a seguir escuchando, ¿no? Claro, es como, ¿por qué estás hablando de derechos? Te veo hablando mucho de derechos humanos. ¿Quién eres, no? ¿Por qué no hablas del Edipo, no? Háblame de derechos. De dibujos. Sí, o ahorita te dibujo un árbol y vete a leerlo, ¿no? Sí, claro. Porque los juristas y las juristas, me parece a mí, en todos los campos, incluso en las sentencias, y es una de las cosas que estoy revisando justo en la tesis, pues hay como una lógica excesivamente procedimental del derecho humano, y entonces parece como que el derecho humano es, o que la manera en la que se estudia abogacía en general en México, yo que estoy dentro de una universidad me doy cuenta muy claramente, pues no es una discusión en materia de derechos, es una discusión en materia de procedimientos, ¿no? Totalmente. Recuerdo, mi hermana, por ejemplo, está estudiando la licenciatura en abogacía en la universidad, entonces ella me llamaba porque quería mi orientación porque tenía un ejercicio de litis, ¿no? Y lo que iban a litigar era la defensa, otra la fiscalía, iban a litigar el asunto de la chica que tiene un aborto espontáneo en Liverpool y que meten al bote, ¿no? El de Querétaro, ¿no? Creo que estuvo en Querétaro. Sí. Y entonces yo dije, bueno, está muy bien, es un objeto Está buenísimo, Por cierto, yo tuve la oportunidad de capacitar a los psicólogos forenses de Querétaro después de que sucedió eso y nos sirvió para un día de clase completamente ese caso. El solo planteamiento, es decir, tienes toda la razón, está súper rico ese caso para discutirse. Exacto, y yo pensé que se iban a discutir, o sea, yo como acá... Dijiste, no, que va. Sí, en mi emoción de, sí. Wow, ya le están entrando los derechos humanos. Va que ¿no? va. Y no, me dice, no, es que lo que pasa es que la mitad va a litigar como la defensa y la otra mitad va a litigar como la fiscalía, y entonces, pues si me toca la fiscalía, tengo que saber cómo, pues sí meter al bote a esta señora, ¿no? O sea... ¿Y qué? Otra vez, eso está bien, eso que acabas de dar es el ejemplo. Les están enseñando en la universidad que si vas para la defensa, y eso es interesante, si vas para la defensa está muy claro cuál es tu trabajo, defender a la señora, sí, ¿no? Pero los que están en la fiscalía, no es su trabajo meter a la cárcel a la señora, pero aún así está bien interesante porque es la consigna que les están dando. Exactamente, o sea, lo que le dicen es, mira, aquí está el caso, estas son las pruebas y todo lo que ofreció la fiscalía, toma, y tú cómo ganarías eso, o sea, tú tienes que, en este litigio, tú tienes que ganarle a la defensa, ¿no? Y así tú te llamas tus puntos. Esa es una forma de educar. Yo le decía a mi hermana, mira, ojalá te toque la defensa y yo te voy a decir cómo le haces. Y si te toca la fiscalía, básicamente vas y te disculpas. Cierto. ¿No? O sea, porque pues todo está horrible, pues esa no es una manera adecuada de educar en materia de derechos humanos, es una manera de educar pues en procedimientos, y ese gran problema como procedimental me parece que atraviesa luego a las y los psicólogos cuando llega un abogado, una abogada, y siempre que estoy capacitando, sobre todo psicólogos y psicólogas, se sorprenden cuando les digo, mire, si usted llega al abogado, la abogada, y le pide que haga una tontería, usted dígale que no se puede. ¿Sí? ¿No? No se puede. Y ya, o sea, ¿por qué? Sí. Pues porque no se puede, o sea, usted no se puede inventar ciencia, pues. Sí. Y si el abogado se pone rejejo, usted explíquele por qué no se puede, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, pues le construye por ahí un objeto psicojurídico que atienda lo que más o menos el abogado está pensando que es lo que está buscando, ¿no?
pero como que cuando pensamos que el trabajo del psicólogo o la psicóloga es ir a someternos a lo que depende de quién nos pague, pues es un problema gigante para el ejercicio de los derechos de las personas, ¿no? Y sobre todo para lo que se nos está exigiendo que hagamos, todavía fuera algo que sí pudiéramos hacer, ¿no? Y dijéramos, bueno, yo soy malicioso y me gusta el dinero, ¿no? Y Claro, pues ver claro. el sol, pero en psicólogo, ¿no? Tú dámelo, yo lo hago. Dale. Pero no se puede, ¿no? O ¿No? sea, realmente te tendrías que inventar cosas, ese es un problema. Y como que entonces extraernos del discurso de derechos, pues es un problema muy importante, y cómo nos metemos ese discurso de derechos es el primer problema. Y me parece que el segundo problema que nos enfrentamos en psicología es el problema metodológico. O sea, una cosa que procuro reflexionar cuando estoy en clase con mi alumnado es decirles, miren, hay formas en las que usted puede apegarse perfecto, así, del libro, a un procedimiento, un método psicológico científico, Sí. y que vulneres derechos de consecuencia. Sí, cierto, Víctor. Oye, pero es que no tenemos que ir tan lejos, o sea, recordemos las investigaciones en psicología que se realizaron para hacer el manual de tortura. Fueron psicólogos, psicólogas que trabajaron en hacer un manual para generar interrogatorios aumentados, interrogatorios mejores, que básicamente son tortura. Hay la mayor cantidad de dinero que se gasta en el mundo en términos de psicología es para hacer comerciales para niños, porque toda esta investigación que se hace, hay mucha investigación en psicología dentro del marketing, lo que sucedió recientemente con los escándalos que se estaban haciendo con el uso de datos de Facebook, unas compañías estaban extrayendo, estaban creando perfiles de las personas para poder bombardearlos de mejor manera. Claro que la industria de las redes sociales está, y son, como dices, técnicamente adecuadas, metodológicamente sustentables, pero les falta algo que es bien importante, que es lo que le hace de perspectiva de derechos humanos. Les falta una reflexión ética. No hay una dimensión ética de si lo que estoy haciendo está bien, está mal, y si está bien, está mal, ¿para quién? Y eso creo que es la clave, digamos, de la discusión con respecto a los derechos humanos, que realmente, si te fijas, es una reflexión ética, es decir, vamos a dialogar, a ver, ¿esto qué está pasando? Y ahí yo creo que es donde nos falla, ¿no? Claro, o sea, yo creo que sobre todo están en cómo nos planteamos el objetivo de nuestra evaluación en particular, independientemente de la praxis forense que estemos haciendo. Si nosotras nos planteamos el objetivo de la evaluación como la garantía y la protección de las personas involucradas. Sí. ¿No? Y del proceso, ¿no? Exactamente, tenemos una metodología cuál respetar y con cuál tener cuidado, y cómo manejas la información. Claro. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es proteger derechos, ¿no? Pero por el otro lado, y que me parece que esto es importante, ¿no? Porque uno, si piensa que su objetivo es vender su trabajo a quien le pague, cierto. Luego lo que andamos haciendo es, a ver, pásame el pericial de la contraparte. Ahorita te voy a escribir 10 preguntas con las que te lo puedes madrear y pues ya no importa qué esté pasando, lo importante es que tú le ganes, ¿no? Claro. No necesariamente la protección de los derechos. Y te van a contratar, ¿no? Y van a decir, no, ese psicólogo es buenísimo, ¿no? O sea, sí. Ni va a juicio, me escribe 10 preguntas y con 10 preguntas me reviento a la fiscalía, ¿no? Porque la realidad es que en el nivel, o sea, perdón por la generalización, siempre hay quien se enoja porque generalizo, pero digo, a ver, hay 700 informes. Siempre alguien se enoja porque generalizo. Siempre alguien se enoja porque generalizo. No falta la vez que no hay ni una vez que es... Y sí, generalizo mucho con esto. Pero pues es que el mundo un poco es así también. La verdad sí, y generalizo mucho con esto que voy a decir porque hay 900,000 informes, ¿no? No es como que se me esté ocurriendo a mí de, oye, en México no se investiga con perspectiva de derechos humanos. No, hombre. Todavía la perspectiva de derechos humanos está como, discutamos muchos años en el futuro, se investiga con ciencia. Y a ver, creo que eso es importante, Víctor. Cuando estamos hablando de una perspectiva de derechos humanos y como la perspectiva de género, digamos, planteada, no se está pretendiendo hacer cosas de manera excelsa. No se está tratando de hacer cosas con unos estándares que digamos, científicos que vayan por encima de lo mejor que se puede hacer. Estamos tratando de hacer una perspectiva que cumpla con lo mínimo de la dignidad humana. Y como tú dices, el problema es que el sistema está por debajo de lo mínimo de la dignidad. O sea, no se está usando ni siquiera, no sé, por ahí están los esfuerzos del doctor Eric y otros donde están haciendo neuropsicología, por ejemplo. Y dices, bueno, pues eso es ciencia de entrada, ¿no? O sea, de entrada hay estudios, ya cómo se aplica, pues ya tendremos otro podcast para discutirlo. Pero, de verdad, las pruebas y el tipo de cosas que se hacen, como bien dices, Víctor, está por debajo de eso. Entonces, ¿cómo avanzamos la discusión
a lo que está por encima de la dignidad cuando lo que se está haciendo está por debajo de los estándares incluso académicos de lo que se debería hacer. Claro, yo creo que hay dos como grandes discusiones que me parece que una viene como la luz y la discusión la tenemos que tener pues a nivel muy metodológico en psicología, entre psicólogas y psicólogos, sentarnos a platicar sobre metodología, a dialogar, sí, ¿no? sí. Metodología, porque eso es bien importante. Me parece que la práctica, como la enseñamos en México y en Latinoamérica, es como una cosa como casi mágico-tributaria, pues como que obtienes una licenciatura en psicología y entonces tu praxis es psicológica, no importa qué hagas, ¿no? Lo que digas es de psicólogos y lo que hagas es de psicólogos, ¿no? Exacto, es como, no lo que dije yo, lo dice la psicología, ¿no? Claro, claro. Licenciada en psicología. Y entonces como que abandonamos la discusión metodológica y con el problema científico y técnico tan significativo que tenemos con crisis forense en México, por ejemplo, pues tenemos que discutir en los términos así de elevados y si gusta usted así de aburridos como pueden ser, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor no, está más padre hablar de la nueva serie de Netflix que de metodología de la investigación. Claro. Es bien importante de ponernos a hacer, ¿no? Y la segunda es, y me parece que más bien esa discusión está en una formación ajena a la formación en psicología, que tiene que ver más bien con la colocación de una perspectiva de la psicología como una ciencia social y una ciencia muy compleja además, que implica que uno le entre a una discusión jurídica, que le entre a una discusión es filosófica, que le entre a una discusión sociológica sobre la violencia, para poder comprender cuando por ejemplo, cuando una sentencia de naturaleza internacional nos dice, oye, tienes que trabajar con debida diligencia, ¿qué más quisiéramos las psicólogas y los psicólogos que los jueces, así como se sentían en el sistema anterior, peritos de peritos, te dijeran, y así se hace la investigación, ¿no? Nomás te dicen, hazla con debida diligencia. ¿Qué es? Esa es la bronca. Ahí está la discusión, ¿no? Y si yo no entiendo el problema de la debida diligencia, si yo no entiendo el problema metodológico que implica también la ejecución de la debida diligencia, entonces no tengo para nada para dónde darle con la psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Y me parece que lo que hacemos es como que recurrimos a la vieja confiable, ¿no? En psicología, ¿cuál es la vieja confiable? La clínica y la psicometría. Ahí está. Cierto, completamente. Y fíjate que eso que tocas decir al principio, ahorita me puso a recordar algo que creo que era un ejemplo que te quería platicar, precisamente para que se me ocurrió el otro día que tuve la oportunidad de estar en una conferencia, en un evento en Panamá, y estaba yo y les mando saludos a la alumna que me invitó, una exalumna que ahora trabaja como psicóloga ahí en el Poder Judicial en el país, en Panamá, y fíjate que era un congreso donde había magistradas, juezas, psicólogas, trabajadoras sociales de la defensa, toda la fiscalía, o sea, estaban todos. Yo era un evento que me invitaron con bastante antelación y me mandaron como unos 3 días antes un PDF donde venía así como el contexto del evento y me di cuenta que iban a estar todos los del sistema, todos. Y hagas de cuenta que el nombre, perdonen que no me acuerdo, pero es como DIF, ¿no? Desarrollo Integral de la Familia, ¿no? O Sistema de Organización de Protección de la Familia, algo así. Y pensando exactamente lo que tú estás diciendo, donde decías, bueno, pero ¿qué es lo que nos toca hacer? O sea, ¿cuál es nuestro norte ético? ¿Cuál es nuestro norte? Incluso yo pensaría, primero es el norte ético y luego ya el metodológico y el técnico, ¿no? Primero nos planteamos una pregunta que sea decente sobre si vamos a no hacer daño y luego después de ahí vemos qué vamos a aplicar, pero a lo que voy es que se me ocurrió y me obsesioné mucho, de hecho pasé una noche leyendo sobre Panamá y cosas así, me pasa luego, y me llegué a un punto en la madrugada donde dije, oye, es que todo lo que está escrito, y esto lo aplico al DIF y a muchas organizaciones, es para proteger a la familia. Y yo lo que me preguntaba es, ¿y la familia tiene derechos? Y la familia, o sea, la familia es como una especie, como dicen, cuando uno va a registrarse al SAT, ¿no? A los impuestos, te dicen, eres persona físico-moral. Yo decía, ¿será que la familia es como una persona moral, pues? O sea, tiene derechos y puede pedir préstamos y todo ese rollo. No, obviamente no. Y me encontré una definición. Bueno, primero les hice ese comentario, les digo, oiga, es que el problema que tiene que hacer un psicólogo es o cuida a la familia o cuida al niño. Porque a veces cuidar al niño cuida a la familia, pero a veces cuidar a la familia implica joderse a un niño o a una mujer o a un hombre. Y entonces, digamos, en este ejercicio me ponía yo a pensar precisamente cómo los derechos de las personas nos hacen, es bien interesante porque es un equilibrio bien interesante entre lo individual y lo colectivo, entre las garantías individuales que tengo como individuo, pero también la armonización con el colectivo. Y me encontré por ahí en la Declaración Universal de Derechos Humanos una definición de familia bien bonita, que a ver si la encuentro ahorita se las comparto, pero básicamente dice que es el espacio donde las generaciones se encuentran para poder
no lo dice así, pero como utilizar una plataforma donde puedan ejercer sus derechos en armonía con lo colectivo. Y entonces de pronto pensé, oye, la familia es un mecanismo de resistencia política. O sea, la familia es una organización que tienen personas, que tienen vínculos sanguíneos o no, que sirven para que esas personas puedan tener acceso a sus derechos de libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. El problema es que, como dices, estas psicologías clínicas y psicométricas, ¿en qué momento han hecho esa reflexión? La psicología clínica, y no estoy hablando de psicología clínica de tercera, cuarta generación, estoy hablando de psicología clínica como se aplica, ¿eh? Yo creo que aquí los dos estamos hablando no la psicología clínica que está en los libros, sino la que se está haciendo en los campos forenses, y lo que está sucediendo en los campos forenses, y es a lo que quiero ir, es qué daño hace la perspectiva psicométrica y la perspectiva clínica. Platícanos sobre eso, sobre la clínica y cómo afecta la forma en la que se hace psicología en un contexto tan delicado como es el del sistema de justicia. Claro, yo creo que también tiene que ver cuando uno, a ver, es que está bien si uno se quiere responder ciertas preguntas desde una dimensión nosológica, psicopatológica, neurológica, lo que usted guste, ¿no? Está padre, es muy interesante, hay muchos avances tecnológicos alrededor de eso, pero realmente el problema es más bien de naturaleza metodológica. ¿Cierto? Es decir, si uno entiende cuáles son los limitantes de una perspectiva o una dimensión de análisis de un problema, se va a dar cuenta que no todas esas perspectivas y no todos esos niveles de análisis embonan para comprender todos los problemas. Claro. Y hay veces que embonan más para la manera en la que yo lo quiero entender, pero Cierto. no la manera en la que necesariamente sea, ¿no? Creo que es una cosa como muy, muy importante. Entonces, cuando estamos hablando de fenómenos tan complejos como la violencia, por ejemplo, aunque, a ver, habrá cosas interesantes que uno podrá revisar, hay un libro simpático sobre elementos psicofisiológicos asociados a la violencia, pues no sí. Está hablando de individuos, pues. Sí, claro, claro. Y es una parte de la violencia. Es una dimensión, tienes toda la... O sea, sí, pero no, o sea, sí, pero no nada más eso, ese es el problema, ¿no? Exacto, es pero varias veces más complejo, ¿no? Claro. Entonces, yo puedo responder así, neurofisiológicamente respecto a la violencia, una pregunta, sí, cuando la pregunta sea esa y cuando la respuesta que yo busque y que necesite sea de esa naturaleza, pero no pueden poner a responder a mí una pregunta más compleja, ¿no? De un fenómeno que requiere una comprensión más amplia desde una dimensión, pues, exclusivamente nosológica o de atributos psicométricos, por ejemplo. O sea, pues, ¿qué tiene que ver que una persona tenga un coeficiente intelectual X o Y con la comisión de un delito, ¿no? Nada. O la presencia o la ausencia de un trastorno de personalidad con la comisión de un delito o la capacidad para cuidar a un niño, una niña, un adolescente. Realmente lo que empezamos a hacer es usar criterios diagnósticos y clínicos, ¿para qué? Para segmentar, para discriminar, para seleccionar, pues, o sea, es, bueno, de ahora en adelante todas las mamás que están deprimidas no tienen capacidades maternales adecuadas, entonces no se pueden quedar con la custodia de los niños. Cierto. Déjame decirle, mira, aquí está, de hecho, Paola está hablando de la conferencia que te estaba platicando. Paola Blaises te manda un saludo. Dice que es el Centro de Prevención y Orientación Familiar de Panamá. Muchas gracias por la invitación y me dio mucho gusto platicar con ustedes. Buenas noches, nos saludan desde Argentina. Nos están invitando a Colombia, que cuando vamos, le digo que pronto este año seguramente. Dice colega y nos comenta, muchas veces lo académico es poco operativo. ¿Qué piensas, Víctor, de esto? Yo pienso que hay una cosa muy de razón, o sea, como decía usted al principio, como que a la academia de repente nos falta barrio, ¿no? Uh-huh. Creo que cualquier abogado o abogada entiende cuál es el barrio en el contexto jurídico, ¿no? Básicamente claro. Agarrar libritos y pelearte con los textos, ¿no? Mire, sí. Abogado, aquí dice el artículo fulano de tal, no, pero sutanito de tal. Y los psicólogos como que, me parece a mí, que hay una sensación generalizada como de que no podemos platicar de eso, ¿no? No, como que, exacto. Como que el Código Penal no fuera... A ver, es que esto es una cosa importante. Así todo el mundo reflexionemos esto. Por favor. El Código Penal no lo escribieron juristas para juristas, literal es para todo el mundo. Para todo, exacto. Igual que los derechos humanos, ¿no? O sea, es como, no nomás juristas cometen homicidios, ¿no? O sea, exacto. Uno tiene que saber que no hay que hacerlo y qué consecuencias tiene, ¿no? Obviamente tiene lenguaje técnico y habrá que acostumbrarnos a ese, pero bueno, pues también somos académicas y académicos, ¿no? Y podemos entrar en la discusión de los derechos. De hecho, si usted quiere proteger derechos, si usted quiere que su praxis forense sea una de protección de derechos, hay que aprender a hablar ese lenguaje y ese idioma. O sea, si un abogado le empieza a discutir a una abogada, que me pasa muy seguido cuando hablamos de asuntos, por ejemplo, de violencia sexual,
me acaba de pasar hace poquito, de hecho, que un abogado empezó a utilizar estereotipos de género como para disminuir la necesidad de la investigación de la violencia. Ya. Entonces obviamente uno puede contestar como intuitivamente el estereotipo de género está mal, pero luego si no hablas en el idioma, yo lo que le dije al abogado fue, abogado, no hay lugar ni en juicio le aceptan estereotipos de género. Deje de usarlos. Cierto. ¿No? Y entonces, o sea, porque uno como psicólogo o psicóloga como que quiere un cambio así personal, interno, profundo. Se cuenta que usted tiene que entender que las mujeres también tienen derechos y no podemos aspirar a que eso suceda en esa discusión porque esa persona está hablando de derechos de otras personas, ¿no? Cierto. Entonces tengo que aspirar a decirle, señor, eso no se vale. No estamos jugando eso, cambiemos de tema, háblelo de otra manera porque así no se va a poder, ¿no? Y es la manera en la que uno puede entrarle a discutir. Por ejemplo, entre los estándares internacionales que uno puede identificar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente a México, en todos lados dice, necesitas hacer investigación forense independiente. Pero todos los informes de relatores especiales de la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de asociaciones civiles expertas en derechos humanos, dicen, las fiscalías no dejan que lleguen peritos independientes a participar de los juicios. ¿Cuándo la fiscalía le habla a un perito independiente? Cuando de a tiro ya le retacaron un amparo y es de la administración anterior. Sí, claro. 4 años después tienen que resolver un asunto que atendieron mal. Y entonces solamente es la única, exactamente es la única condición donde se puede. Exacto, es como, ya que vulneremos derechos, que lo vamos a hacer, y que alguien, aparte, ya que vulneremos derecho, que lo vamos a hacer, y que alguien se pelee al respecto, porque tienen que esperar a que eso suceda. Entonces le vamos a hablar al perito independiente, ¿no? Y entonces el perito independiente va a venir a hacer la chamba. Cuando, por ejemplo, el Estambul dice, oiga, fiscalía, no se investigue usted a usted misma, ¿no? ¿Por qué va a decir la fiscalía? Inocentes, ¿no? Inocentes, no hay pruebas. No hay pruebas porque pues, yo lo hago todo muy bien y así suceden las cosas, ¿no? Yo no torturo, él no tortura porque trabaja conmigo y se acabó, ¿no? Y entonces, si uno no entiende, por ejemplo, una herramienta muy básica y que la sugerencia sería que independientemente del país en el que se encuentre, se acostumbre a esas herramientas de positivización del derecho humano, porque hay como 2 niveles de discusión, donde el derecho está positivado y donde no, ¿no? Donde el derecho está positivado quiere decir que está literalmente en la ley, está escrito. Y donde no está positivado, la discusión es más complicada, eso sí es cierto. Cierto. Es una discusión como más elevada, pero si usted sabe el derecho positivado, gana varias veces, ¿no? O sea, si usted quiere ir, le repito, yo le recomiendo, por ejemplo, si usted está en México, se sabe la Ley General de Víctimas y el Ministerio Público no le quiere aceptar a la víctima un pericial independiente, mire, la Ley General de Víctimas dice que la víctima tiene el derecho a coadyuvar, básicamente a ponerse de acuerdo con el Ministerio Público para brindarle las herramientas que considere necesario para ejecutar el caso. Y no habrá otro razonamiento que sirva. O sea, si te pones a decirle, mire, entienda que esta es la justicia. Nada. No, ahorita no, dígale y enséñele dónde y va a ver que las cosas exactamente, positive el cotorreo. No dígale, oye, ¿qué crees? Estarías vulnerando su derecho. No quiero que lo acepte. Pues voy a la Comisión de Derechos Humanos y ¿qué crees que te va a decir? Te va a recomendar que me lo aceptes, ¿no? Claro. Entonces, como que uno va teniendo que acostumbrar a las y los ministerios públicos, a las fiscalías en general, pero también a las defensas incluso, a que su práctica de litigio también esté apegada a derecho, porque si la práctica de litigio del abogada o abogado con la que está trabajando no se apega a derecho, va a tender a provocar que la de usted tampoco, ¿no? Entonces creo que es como que todos, si todo el mundo nos podemos a hablar de derechos, como que empezamos a jalar para donde mismo. Claro. Si la fiscalía y la defensa, independientemente de lo que estén haciendo, se ponen a hablar de derechos, ¿no? Porque evidentemente la litis en términos prácticos, la litis es un choque de derechos que incluye una discusión, ¿no? Sí. El derecho a la presunción de inocencia y el derecho del principio de buena fe de la víctima. Si todo el mundo actúa bajo ese principio de esos derechos y el juez, la jueza, el tribunal determina bajo derecho y los peritos, vamos y hablamos en virtud de derechos, todo sale bien. Todo sale bien. Todo sale bien. El asunto todo es sale bien. Y todo sale como lo tienen escrito, por cierto, como se supone que debe de ser. Exactamente, o sea, y seguimos estándares internacionales, ¿no? Porque creo que un problema grave con el que me he encontrado cuando leo jurisprudencia que habla de ciencia forense en particular, es que yo creo que si hay 3 o 4 renglones en concreto de psicología forense en jurisprudencia de la Corte Interamericana hacia México, estoy exagerando, ya para mí ya eso es mucho. ¿Verdad que es muy poco, Víctor? ¿Verdad que hay o sea, hay menciones, pero hay muy poco desarrollo de la lógica de los problemas y de las soluciones? Exactamente, o sea, a ver, es que aunque sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aunque le esté diciendo a México, no le va a explicar cómo se aplica en términos psicológicos el principio de la debida diligencia. Porque no son. Y porque no les toca. Exactamente, esa es nuestra discusión. Y si no,
si no le queremos entrar al cotorreo de derechos, entonces nadie discute eso, porque ni los abogados pueden y nosotros no queremos, pues nada, ¿no? Entonces ya que nadie hable del derecho de las personas durante la evaluación psicológica forense, pues. Un poco como te estoy entendiendo y se me hace bien bonito porque me lo imagino como en términos, dice, si vemos los juicios como una confrontación, una discusión, pues una discusión sobre los derechos de partes, esos derechos están asociados, como tú dices, a códigos, a lo que está más cercano, lo que dices el librito, la Ley General de Víctimas, la ley el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, etcétera, la Constitución, y luego están los tratados internacionales, las discusiones acerca de, por ejemplo, la tortura, el tema de discapacidad, el tema de y luego están esos casos donde se han llevado estas discusiones y se han generado precedentes legales, y estos precedentes legales son los famosos, las sentencias paradigmáticas, ¿no? Que podemos acudir a ellas. Si se entiende así, o sea, en teoría el litigio, es decir, lo que hacen los abogados y abogadas, eso es lo que debería de ser. Ese es el litigio, digamos, en términos modernos, ¿no? Como dices, no tanto el derecho positivo, sino sí también eso, pero sentarlo en cómo se aplica este caso en particular. Y eso es un poco lo que discutimos en esta perspectiva de derechos humanos, que los psicólogos y psicólogas no debemos solamente de hablar en términos, como dices, puramente psicológicos. Cuando digo puramente psicológicos es hablar en términos de, no, pues si hay daño, si hay trastorno, no lo hay tristeza, no la hay, sino también esto cómo se relaciona con los derechos de la persona, tanto derechos, y esto es importante, no solamente el derecho en términos a los hechos que se están investigando, sino también a las condiciones de vida que tiene una persona. Si una persona viene de condiciones en donde incluso antes de su crimen vive en una condición indigna, pues es claro que esas condiciones indignas también son, pues, producto de todo un sistema, ¿no? Que tiene que ver con la protección de derechos. No hay derecho al acceso a la justicia, por ejemplo, no hay derecho al acceso a la seguridad. Y esto, y yo creo que das con el clavo cuando dices, es que, a ver, las leyes se escribieron para todos, ¿no? Tienen lenguaje técnico. Pero todavía yo digo que hay menos excusa de no utilizar derechos humanos porque el lenguaje de derechos humanos, honestamente, es un lenguaje muy claro, muy bonito. O sea, es un lenguaje que permite a las personas dialogar. Digo, hay ciertos elementos técnicos, pero el lenguaje de derechos humanos está construido para que cualquier persona lo pueda utilizar para poder pedir al ayuntamiento que establezca una mejor distribución del agua, por ejemplo, pero también para que una persona defienda el derecho de su hijo, como lo que se está discutiendo, de entrar a la escuela con el pelo como a él le guste, ¿no? Y estos derechos, en lugar de estar pensando en el particular, en el de, oye, no, pero es que la escuela, también tiene los niños tienen que aprender a obedecer, porque este sistema, pues, es de obediencia y de esclavitud, de educación. Y entonces, esos diálogos son entre ellos. Debemos se supone que esta sociedad la estamos organizando bajo la idea de que como todos necesitamos de todos, pues todos valemos igual, ¿no? O sea, si lo quieren ver en términos de mercado, ¿no? Si lo quieren ver en términos capitalistas, pues todos valemos igual. En estas sentencias que has estado trabajando en tu tesis, ¿qué te has encontrado? ¿Cuáles son los elementos que tú ves más asociados a la práctica psicológica? Creo que a mí me parece que, podríamos hablar de muchísimas que en general podríamos asociar a la práctica forense de calidad, ¿no? Que siga estándares internacionales. Estamos hablando de debida diligencia, por supuesto, de que la investigación sea independiente y todo lo que implica la independencia de investigación, de la capacidad técnica y científica de quienes investigan. También estamos hablando, digamos, del evitar, pues esto es muy importante, el uso de una pseudociencia no solamente es equívoco en términos científicos, sino que también vulnera derechos, ¿no? Cierto. Está doblemente horrible y es algo que en general se utiliza en la ciencia forense específico, pero creo que si enmarcáramos como, para mí, el gran estándar internacional, ¿no? O sea, por ahí debida diligencia me parece que también es muy importante, pero el que yo podría por el momento entender como el gran estándar internacional postulado en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos en sus sentencias a México, que es la que he estado revisando, y que al final del día también está hablando de ciencia y nos resistimos mucho a esto, es el análisis de contexto. O sea, Forever. Ese es el análisis de contexto. Sí. O sea, si uno entiende el análisis de contexto, entiende que el resto de los estándares internacionales salen de este. Totalmente. Por ejemplo, el enfoque diferencial. El enfoque diferencial habla de que cada caso se tiene que atender de acuerdo a las necesidades específicas de las personas, que incluyen
pues su interseccionalidad, sus condiciones, etcétera, etcétera, pero todo eso, como dices, Víctor, es contexto, es puro contexto, es básicamente, oye, no estés viendo las cosas como si fuera el mismo crimen una y otra vez, hay que ver este crimen en este lugar. Exacto, o sea, es que, de verdad, si uno entiende el análisis, o sea, si uno entiende que el estándar internacional, cómo te obliga a hacer el análisis de contexto, las respuestas técnicas y metodológicas que tú misma te das para resolverlo, respetan el resto de los, claro, de los estándares internacionales. Por ejemplo, si yo sé que tengo que hacer análisis de contexto y yo entiendo de ciencia, entonces voy a decir, caray, la perspectiva clínica no me va a atender esta cosa, ¿no? A lo mejor, quizás... Partes del contexto. Voy a hacer un análisis psicosocial, ¿no? Ándale. Se me ocurre que atiende más esa obligación que exclusivamente clínica. O, ay, mira, se me hace que no puedo hacer mi pericial así al ojo de buen cubero, a mí se me hace que tengo que leer toda la carpeta de investigación, ¿no? O, se me hace que... Hay que saber dónde viven las personas, ¿no? Si trabajan, no trabajan. Por ejemplo, o sea, eso es análisis de contexto, ¿no? O sea... Y si uno entiende cómo funciona, y si uno entiende la importancia, y la invitación es a que se lea una sentencia de la Corte Interamericana, y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza la discusión, la litis, siempre con en qué contexto sucede este delito, ¿no? Si uno pensamos que solamente hay una discusión como en términos individuales del problema, entonces estamos perdiendo gran parte del panorama, estamos pensando que estamos viendo una situación, esto es muy importante, anecdótica, como que nomás en esta ocasión asesinaron a una mujer por razones de género y no es un problema estructural, sistematizado, ¿no? Claro. Pues no, o sea, en realidad, si usted quiere que su práctica forense sea una práctica transformadora, adecuada, tiene que recordar dos cosas. Uno, que usted no es auxiliar de la parte que le contrate, como nos dicen los abogados. No. Uno es pedagogo. Sí. A eso va, a educar. A eso vamos. ¿no? A eso vamos a educar. Y lo segundo, uno, cuando hace bien su chamba, debería de aspirar a lo mismo que las y los juristas tienen acceso por medio de la lógica de la jurisprudencia, a establecer nuevos estándares de investigación forense en su materia. Usted quiere hacer eso, usted quiere que su metodología sea observada por otros metodólogos, porque eso queremos todos los científicos, que nos vean pares y que validen nuestra praxis y que esa praxis se esté replicando. Claro. No ir a ganar dinerito, no ir a ganar el juicio, a tumbar periciales. Desde el lenguaje, ¿no, Víctor? Tumbar periciales. Así es como voy a ir a fregar gente. Su chamba no es fregar gente, disculpe. Sí. Es ir a hablar de derechos, y para que puedan hablar de derechos necesitan de su especialidad. Claro. ¿no? Y ese es un abuso. O sea, la realidad es que si uno le entiende que la chamba del psicólogo o la psicóloga, cualquier forense, es ir a educar sobre su ciencia forense, y entonces uno hace trampa abusando de la ignorancia del otro, es un abuso. O sea, no es ir a hacer la chamba, no es ir a educar, pues. Claro. Y no están respetando derechos cuando se hacen desde esa dimensión. Entonces, yo creo que tenemos que tener, o sea, para poder elevar la discusión a donde tenemos que estarla discutiendo, como sintetizando, tendría que ser como en dos puntos específicos, ¿no? La discusión de la psicología, desde la psicología, pero sobre derechos, ¿no? Primero, sobre los derechos de las personas y cómo los atendemos, y después, una vez que tengamos eso en la mira, cómo respondemos ante esas preguntas desde una perspectiva metodológica, científica y práctica, y que entonces podamos ejecutar con las obligaciones que tenemos, éticas y de derecho, por supuesto, y también científicas. Creo que solamente de esa manera podemos hacer que la ciencia forense avance. Para mí, y de hecho por eso escogí el posgrado en Derechos Humanos, por ejemplo, me parece que es muy obvio, es muy evidente, y un aceleradón sobre todo después del 2011 con el cambio de la reforma, con la reforma del artículo 1 de la Constitución mexicana, por lo menos en México, pero en general Latinoamérica está firme y ratifica tratados internacionales. Sí. Allá va la tendencia. Si usted no lo entiende la perspectiva de derechos humanos, se va a quedar, pero atrás. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted sea el siguiente fiscal de su estado, las asociaciones civiles expertas en derechos humanos no lo van a dejar en paz. Totalmente. Usted va a tener que hacer derecho humano, quiera o no. Entonces, para allá va. Ya pasaron los tiempos de hacernos patos, ya pasaron los tiempos de que nadie se entera de la matazona de periodistas para cerrar bocas. La discusión va para allá. Las asociaciones civiles están haciendo su parte. La sociedad civil está haciendo su parte, haciendo como esta cosa contraforense de llevar a cabo
básicamente búsqueda de desaparecidos porque las fiscalías no lo hacen. Sí, hombre, qué triste. Alguien lo va a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros y no hay para otros. Es el futuro de la ciencia forense, definitivamente. Vamos a leer unos comentarios, estamos en la última parte. Dice, recuerde, doctor, que la Suprema Corte de Justicia ha determinado que cada sala local, federal, colegiada, etcétera, está obligada a determinar en base a los tratados internacionales, de acuerdo, convirtiendo a estas salas internacionales de manera epistémica, deben guiarse de los derechos humanos. Completamente de acuerdo, importantísimo, nos dice Isabel, hablar de contexto. Muchas gracias por su escucha, muchas gracias por su comentario. Nos dice Luis Herrera, ¿cómo podemos introducir los derechos humanos y el análisis de contexto en un formato ya establecido, estructurado por la institución, sin caer o no apegarse al protocolo institucionalizado y que esto pudiera en un momento ser cuestionado? Déjame, le digo yo una y ya tú le contestas. Luis, depende de qué científico eres. Si estás haciendo criminalística, porque a lo mejor eres criminalista y eres técnico y recoges cosas y lo que le haces es embalarlas, tomarles fotos y todo eso, pues tu trabajo básicamente será entender los protocolos relacionados, por ejemplo, con el tipo de crimen que estás llevando. Por ejemplo, si es un feminicidio, pues entonces hay protocolos internacionales. Así como escuchamos recientemente que piénsalo de esta forma, Luis. Recientemente escuchamos que que fue la CONAPRED, hizo un anuncio a las escuelas que no estén fregando, que dejen que los niños lleguen con el color de pelo que ellos prefieran y con el largo que ellos escojan, ¿no? Y entonces mucha gente salía a decir, oye, pero es que el reglamento interior de la escuela, así como los protocolos de la fiscalía, oye, pero es que es una escuela privada, ¿no? Entonces, ¿ellos por qué tienen que hacer esto? Bueno, porque ningún reglamento, ya sea de una escuela, de una fiscalía, de unas policías, están por encima de la Constitución y están por encima de estas lógicas regulatorias de los derechos humanos. Entonces, hablando específicamente de tu protocolo está, si está armonizado con protocolos estándares internacionales, no hay problema. Si no, tú tienes que escoger evidencia superior y este es el argumento que puedes dar. ¿Tú qué le puedes recomendar, Víctor? Yo creo que como en seguimiento de esa sugerencia, hay dos truquitos, me parecen a mí muy claros. El primero tiene que ver con dejar de hablar en la investigación que se está haciendo, por ejemplo, en una investigación psicológica forense, en lugar de hablar de estas dimensiones tradicionales como de la tristeza y un impacto individual y hablar del daño que produce en concreto ese delito en ese individuo en específico, empieza a hablar más bien, en lugar del daño psicológico como de esa dimensión como subjetiva y clínica, háblelo del daño psicológico producido por la vulneración de su derecho. Cierto. ¿Cuál derecho se le vulnera y qué implica esa vulneración de derecho? Porque si usted lo habla desde el derecho y no desde esa dimensión como individual y simple, obliga a que como se abra sus emociones, por ejemplo, ¿no? Como exacto, que uno se clava en las emociones y dónde están las emociones y como tú dices, el derecho tiene que ver con el contexto. Exacto, o sea, deje usted de hablar de qué tan triste está la persona y hable más del derecho de la persona, por ejemplo, a vivir una vida libre de violencia, por ejemplo, ¿no? Claro. Al respeto a los niños, niñas y adolescentes, al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, si usted deja de ver el impacto psicológico como en una característica individual semiclínica, nosológica, y la entiende en impacto de derechos, va a ver cómo el derecho vulnerado lo que termina por hacer es tener un impacto diferenciado y amplificado. Ese es uno, ¿no? Mejor céntrese en derechos. Y el segundo, hable su idioma. Cierto. Póngale jurisprudencia en su dictamen. Con eso. Por esto. Y se acabó. Y nadie le va a decir que no. No, es que nosotros no lo hacemos aquí en esta fiscalía. Ni modo. A mí me obliga a hacerlo el análisis de contexto. Aquí está esta jurisprudencia. Claro. Aquí está este protocolo. Se lo estoy citando en mi informe escrito. Y cuando me llame a decirlo, le voy a decir por qué. Si quiere, le ayudo a litigarlo, ¿no? Que creo que ese es como lo último que uno puede hacer, como decir, pues te explico, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Claro. Y hasta te sugiero, si quieres, que otros periciales son importantes para poder arribar a las conclusiones. El caso es, otra vez, garantizar. Tenemos la ventaja de que México está obligado, y en general Latinoamérica y quienes firmen tratados internacionales, a intervenir con perspectiva de derechos humanos. Si usted lo entiende, usted técnicamente que obliga a que se entienda que su pericial tiene que irse hacia allá, no es un capricho, no es un deseo, no es a ver si a usted le gusta que lo haga de esta manera, sino más bien es una obligatoriedad, y esa obligatoriedad la van a entender más fácil así, me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Luis, y algo que estamos seguros es que te van a cuestionar, eso sí, O sea, cuando dices al final, y que esto pudiera en un momento ser cuestionado, te lo van a cuestionar. Pero estoy seguro, mira, Luis, si tú lees todo el expediente y te lees sobre derechos humanos, yo no creo que nadie te vaya a cuestionar, porque nadie se pone a leer
en nuestro sistema de justicia. Dice Cabrera Eduardo, problema también que quienes dan clases de derechos humanos dicen que la debida diligencia es solamente el debido proceso. No, pues no, hay que leerse la Corte Interamericana y tienes toda la razón. A ver, primero tienes toda la razón, porque estos son los burócratas. Los burócratas es yo cumplí, yo metí, yo hice, y lo que ha dicho la Corte Interamericana cuando habla de debida diligencia, y por eso me gusta definir la diligencia como una actitud. Y una actitud tiene que ver con que has hecho lo suficiente, con la profundidad, con el alcance, con la dedicación. Y entonces no nada más es el acto, la conducta, el acto en particular, sino la diligencia como una actitud alrededor de esto. Y entonces, bueno, pues dile a tus maestros, dile, oiga, ahí le falta leer un poco más a la Corte Interamericana. Dice Sisa, el institucionalizarse es un problema porque dejamos de pensar en lo que se debe mejorar y las buenas prácticas para seguir lo que dicen las instituciones. Eso le llamamos alienación profesional, no estar alejado de tu profesión. Para ir cerrando, Víctor, en tu investigación has estado recopilando, y a lo mejor esto sirve también como plataforma para que nos escuchen. Hemos estado tratando de llegar a varios peritos, psicólogos forenses que hayan hecho peritajes con perspectiva de derechos humanos, es decir, que se hayan animado a citar la Corte Interamericana, que se hayan animado a ver las cosas de forma psicosocial, y estás empezando a hacer una recopilación de peritajes de todo. ¿Cuál es tu muestra? ¿México? La muestra, tenemos como dos dimensiones selectivas con la muestra. La primera es, para que entre en el criterio de inclusión directamente, puede ser un dictamen pericial psicológico que se haya utilizado para generar sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un criterio de inclusión inmediato, digamos. Y el segundo es, se extrajo de las sentencias de la Corte Interamericana los criterios de inclusión asociados a los estándares internacionales, y en esta ocasión estoy trabajando en extraer las variables que se van a entender desde la lógica de la psicología con perspectiva de derechos humanos, para generar estas dos condiciones que se tienen que cumplir necesariamente para hablar de que un pericial mantiene estos criterios de inclusión a lo que le vamos a llamar perspectiva de derechos humanos. Una vez que cumple con esos requisitos, digamos que pasa esos criterios de inclusión, lo que sigue es analizarle metodológicamente, es decir, convertirle a usted y a su pericial en un objeto de estudio para identificar en términos casi metainformativos cómo es que las personas están haciendo su metodología, qué metodología es más efectiva para resolver los problemas desde una perspectiva de derechos, desde qué dimensiones, qué técnicas se utilizaron, qué artículos se están citando, de qué científicos o científicas se está hablando. La lógica de esta investigación es que a partir de la praxis moderna, porque eso es una realidad, la perspectiva de derechos humanos ya está sucediendo, la estamos pensando no porque queramos que después suceda, sino porque está sucediendo, ¿no? Claro. Y la intención es generar estas condiciones de entendimiento protocolizadas, conceptuales, por supuesto, y metodológicas, para terminar con un producto que me parece que va a estar bien bonito, que va a ser un manual metodológico de evaluación psicológica forense con perspectiva de derechos humanos, que si usted aspira a hacer una evaluación que respete derechos, ¿qué metodología va a usar? ¿Qué tipo de textos va a entender? ¿Qué problemas tiene que comprender? ¿De qué manera va a interpretar la información? Y eso lo voy a extraer no de la jurisprudencia, porque no está ahí, sino de las y los colegas que han demostrado que su práctica es con perspectiva de derechos humanos. Entonces, pues es muy importante para esta investigación encontrar la colaboración de compañeras y compañeros alrededor de Latinoamérica que centren su praxis en derechos humanos, de esta comunidad gigantesca que se ha estado haciendo alrededor de Latinoamérica. Me parece a mí, voy a ser muy honesto, guiado en muchos de esos sentidos por el behavioral science. La realidad es que gran parte de los textos citados dentro de mi investigación es puro behavioral science, ¿no? Es usted o Brent o Valeria o compañeros y compañeras con los que trabajamos constantemente. Claro. Y siempre es bien bonito, y creo que también ahí está la invitación a que colaboremos con esta investigación. Siempre es bien bonito leer compañeros y compañeras vivas, creo que eso es bien importante. Ándale, exacto, porque este tema es ahorita, eso está bien interesante. Claro. Y decir, oye, ¿qué crees? Hasta me cae bien esta persona, déjale, mando solicitud de amistad en Facebook. Creo que eso, o sea, eso genera una comunidad más fuerte, porque solo de esta manera, me parece a mí, podemos defender esa perspectiva. Si no nos convertimos en una comunidad de expertas y expertos fuerte, seria, y que discuta estas cosas y que se haga escuchar, pues al final del día vamos a tener el problema más difícilmente si lo hacemos desde la individualidad. Y creo que ha sido una plataforma
muy significativa. O sea, muchas lo hemos estado haciendo desde esta soledad, pues la invitación es a unirse y a colaborar. Creo que eso es siempre bien importante, ¿no? Totalmente, y qué bonito, yo creo que cierras bien bonito con eso de que este es un esfuerzo colaborativo, porque creo que ya establecimos que desde las instituciones individuales no se va a realizar, sino que va a ser una colaboración. Estamos trabajando, como dices, con diferentes colegas, diferentes instituciones, y yo creo que bueno, primero aprovecho para hacer un llamado, si nos escuchan y si alguien los etiqueta, estamos buscando a la colega Jimena Antillón que nos ayude, que nos pase unas periciales. Digo, aprovechando que si nos están viendo, estamos buscando otros colegas que te acuerdes que estés viendo en las sentencias de la corte que nos hacen falta sus periciales para tu análisis. Por aquí ando cazando gente, sí está complicado. Les vamos a pasar una lista de nombres de personas que si usted las conoce, etiquételas y díganles que si Víctor les está mandando una solicitud de mensaje por Facebook, que no es stalker, no le va a vender Bitcoin, no le va a vender un programa de, sabes que a mí me está llegando mucho de, ¿te interesaría bajar de peso? Y yo, ajos de su fregada. Espero que le estén llegando mucha gente. Le vamos a decir unos nombres que son peritos que nosotros admiramos, peritos que nosotros sabemos que han trabajado en casos que para nosotros son importantes, porque este ejercicio que está haciendo Víctor en el doctorado creo que es muy importante, porque lo que queremos hacer es un archivo honestamente histórico de cómo esta perspectiva de derechos humanos es como un punto, digamos, yo pienso un punto clave, un punto histórico que de aquí en adelante, pues si tenemos la oportunidad de que el trabajo de Víctor se desarrolle, pues llegue a muchas más personas. ¿Tienes nombres que nos puedas decir, Víctor, para que si los escuchan? Podríamos hablar de la doctora Clemencia Corra, que ella trabajó en el caso Rosendo Cantú de la Corte Interamericana y en el Fernández Ortega. Doctora Clemencia, si la conocen, este caso, por favor, etiquétenla. Sí, ella trabaja en Aluna, por favor, háganme caso. Aluna, de verdad queremos incluirles, admiramos mucho su trabajo. La doctora Lira Confler, por ejemplo, ella trabaja para la Universidad de Alberto Hurtado, también ha trabajado con sentencias de la Corte Interamericana. La doctora Jimena Antillón. El doctor Carlos Martín Beristain, que también es un ejemplo significativo de la psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Digamos, en particular, si usted ha trabajado un pericial forense que le parece que lo ha hecho en virtud de la protección de los derechos de las personas, pues está invitada a colaborar, a que nos faciliten sus periciales, tenga usted la certeza de que es con fines académicos, con fines de crecimiento, y que me parece que solamente en comunidad vamos a lograr este tipo de cositas. Pues esos esfuerzos individuales son súper valiosos, pero creo que a la academia nos hace falta, así como última reflexión, a la academia nos hace falta aprender algo de la sociedad civil, y es que la sociedad civil ha aprendido que solamente desde la unión y la colaboración logran movimientos, y son ellos y ellas quienes verdaderamente merecen el reconocimiento de ser defensoras y defensores de derechos humanos. Cierto. Quienes tenemos el privilegio de pensar los derechos humanos y de auxiliar a su ejercicio, pero desde la academia y no poniendo en vida... Es un privilegio. Es un privilegio. Nada que ver con lo que están haciendo las familiares, por ejemplo, ¿no? Nada que ver con personas que van a buscar fosas clandestinas y a poner en riesgo su vida sin protección del Estado, ¿no? Nosotros tenemos ese privilegio, pero me parece que tenemos la obligación de aprender de ellos y de ellas, y pues de poner de nuestra parte, pues, y me parece que solo lo vamos a lograr en comunidad. No se nos olvide, pues, Víctor, lo que acabas de decir, creo que es bien importante. Creo que si hacemos una práctica, como nos has estado platicando, con estos estándares, con los derechos humanos en mente, no se nos olvide, y creo que esto lo quiero repetir las veces que tengo oportunidad. Veámonos a nosotros mismos científicos que, como dices, tenemos el honor, ¿no?, de ir a un sistema de justicia donde se van a discutir temas públicos que pueden mejorar la vida de las personas, no solamente de los involucrados, sino de la sociedad. Debemos de asumirnos los científicos, hablando de los psicólogos forenses, como defensores y defensoras de derechos humanos. No solamente es ¿por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo, lo que dice Víctor, hacer avanzar el sistema, metiendo peritajes que tengan esta dimensión, que traten de establecer nuevos estándares o nuevos precedentes, no es más que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que si estamos haciendo ciencia y vamos a espacios relacionados con la justicia y no pensamos en defender derechos, pues como dice, se vuelve explotación, se vuelve deshumanización. Lo contrario, decía Martín Baró, a la deshumanización y a la explotación, es como dices tú, la cooperación y la comunicación.
Muchas gracias, Víctor, por tu presencia, muchas gracias por la plática, estuvo muy, muy sabroso, a ver si nos vemos pronto. ¿Quieres dejar tus datos por si para los que van a etiquetar a los colegas que estuvimos hablando te envíen un correíto y te contacten? Sí, claro, si también usted considera que... Y también usted, exacto. Su documento puede servir para la práctica o por ahí tiene en Facebook al doctor Beristain. Beristain. Oye, Beristain. Pueden mandarme correo a victor.nodal, así como Cristian, es una horrible referencia, pero bueno, les va a quedar muy claro. Nunca se les olvidará. Cristian Nodal, le van a llegar tantos peritajes ahí a su fanpage. Claro. Victor.nodal 4177 @académicos.udg, así U de la D solita G, .mx, y ahí me estarían ayudando muchísimo. O puede ser a nodalpsicología@gmail.com, a cualquiera de los dos. Y bueno, pues hagamos comunidad, que eso es lo importante, estar en donde quiera que nos inviten a platicar de derechos humanos, vamos y platicamos. Hay que invitar al maestro Víctor, doctorante ya, que eso, no sé qué suena mejor, si maestro o doctorante, porque doctorante suena como que te quedan todavía algunos años de dolor, la verdad. Sí, maestro está bien por el momento. Sí, maestro está bien porque suena como, ya salí, doctorante suena como que estás llevando una pena o algo así. Exacto, sí, mejor a lo que ya llegue. Vale, un abrazo a todos y todas, muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente vez, que espero sea la siguiente semana. Un abrazo.